vamos a hablar de un tema que afecta a miles de familias en el país, decenas de familias en Colombia, incluso a nivel mundial. Y vamos a hablar de las muertes violentas, una muerte que no se espera. A lo mejor hay diferentes situaciones y todo esto genera un duelo, y también de las clases de duelo, porque hay diferentes, pero todos tienen que ver con un dolor que hay que experimentar. El duelo duele, y eso está bien. Doctor Camilo Russo, bienvenido a Arriba Bogotá. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por hablar de estos temas tan importantes para todo Colombia y para todo ser humano. Camilo, hablemos de las muertes violentas y del impacto que tiene en la salud mental. Estamos en un momento en la historia nuestra en la que muchos de nosotros o muchos de nuestros padres y abuelos pues están reviviendo lo que pasó hace muchos años, pero hoy nosotros estamos siendo testigos en tiempo real de las muertes de ciudadanos que un día pues decidieron ir a trabajar y nunca regresaron a su casa. ¿Cómo afrontar este tipo de duelo? Este es uno de los duelos más complicados de abordar. Eso hay que ponerlo sobre la mesa. Una de las cosas que más complica este duelo por muerte violenta es no reconocer que estoy en duelo. Para poder estar en duelo no es necesario haber sido una víctima directa o casi directa, por ejemplo, haber sido un familiar. Todos los colombianos pueden estar en duelo si les duele el hecho de que esté pasando esto. Entonces, primer paso, reconocer que estoy en duelo. Reconocer que así no haya conocido a la persona que murió, este evento me afecta profundamente. Ahora, segunda cosa que complica profundamente el duelo, cualquiera, y sobre todo el de la muerte violenta, la culpa, el deseo de venganza y la represión emocional. Eso es importantísimo, saber que esas emociones que surgen, por intensas que sean, son para vivirlas, porque la otra opción que tengo es reprimirlas y eso se va llenando como un vaso. Y después todo el mundo está estresado, todo el mundo está en duelo y todo el mundo está más irritable. Y entonces eso se vuelve un posible foco de más violencia. Es que, por ejemplo, hablando de esta violencia, en las últimas horas en el país pues eran 2 atentados, uno en Cali, 6 personas muertas por este camión bomba, 12 policías también iban en un helicóptero, fueron derribados por un dron explosivo, pero también un taxista aquí en Bogotá fue asesinado, y hay algunas personas que de pronto hoy amanecen sin su familia, sin su familiar, de pronto no se han reportado, pero hoy un accidente de tránsito, no necesariamente tiene que ser una muerte así por un atentado, pero también es una muerte violenta, un accidente de tránsito, un peatón, alguien se cae. Todos estos duelos tienen que ver con lo mismo de la pérdida momentánea de un familiar. O sea, no momentánea por un rato, sino que de un momento a otro. Sí, repentina, exactamente. Entonces esa pérdida repentina tiende a complejizar mucho el duelo, porque quedan cosas como no me pude despedir, cosas como asuntos pendientes, cosas como culpa, debí haberme dado cuenta, debí haberle dicho. Para todo esto es importantísimo que todo el mundo sepa que existen profesionales capacitados específicamente para acompañar esto. Muchas veces no se sabe que existe, por ejemplo, la tanatología, que es el acompañamiento del duelo, es justamente lo que yo hago. Es acompañar personas que están en duelo y uno se entrena para eso, como para la diabetes hay un doctor específico, para el cáncer hay otro, entonces para el duelo está la tanatología, la psicología con foco en el acompañamiento del duelo, también la psiquiatría, mejor dicho, hay herramientas. Una herramienta fundamental, por ejemplo, son los grupos de apoyo mutuo en duelo. Y esas herramientas, si ustedes buscan en Google, van a encontrar grupos tanto virtuales como presenciales. Entonces hay muchas herramientas para abordar este tema del duelo. Hace poco también tuvimos otra noticia muy lamentable y fue justamente el feminicidio de Laura Blanco, una periodista cuya pareja sentimental pues acabó con su vida y quien venía siendo víctima además de violencia de género previo a su muerte. En Bogotá pasan muchas cosas, Camilo, pasan muchas cosas, incluso por quitarle un teléfono celular la persona puede perder la vida y eso es violencia y es una noticia de alto impacto para la familia. Cuando estas noticias se conocen por terceros y no ha llegado, digamos que al familiar más cercano, ¿cómo debemos rodear a esa persona para que o se entere de esta desafortunada noticia o mientras se entera, qué deben hacer los demás para acompañar ese primer momento de alto impacto? Importantísimo, porque es que ese momento es trascendental para la persona, ese momento marca mucho cómo va a ser su duelo. Es muy diferente si yo me entero por ver una noticia o si alguien lo mencionó y me entero, a que si alguien tal vez, un profesional ojalá, o de las fuerzas de la policía o quien esté involucrado,
siente a la persona, es importantísimo. Físicamente el duelo nos pega muy fuerte, entonces es importante que la persona esté sentada, es importante que estemos en un ambiente que tal vez no sea tan público, porque en caso de que surjan emociones, entonces es importante que yo pueda abrirme y sentirlas. Y también es importante hacer una narrativa de lo sucedido, no ir directo a la noticia, eso es importantísimo. Dar el paso a paso de los sucesos para desembocar en la noticia desafortunada y sobre todo en ese momento uno queda descolocado, desorientado. Entonces, ¿qué hace el profesional que está dándole la noticia? Darle ciertos pasos a seguir y ciertas seguridades. Por ejemplo, vamos a estar apoyándote. Hay profesionales que te pueden ayudar. De esto se puede procesar, se puede salir. Sí, entonces la persona empieza a tener más seguridades. Pero si no hay un profesional y es un familiar el que está haciendo ese ejercicio, también le puedo decir que va a acompañarle, que va a estar ahí. Exactamente. Podemos, por supuesto, desde la honestidad, si yo sí voy a acompañar a la persona, decírselo, y sobre todo algo que a uno como doliente lo reconforta mucho. En las miles de personas que he podido ayudar, la mayoría me dicen, mira, la persona que me acompaña escuchándome y dejándome ser es la que más me gusta. No tenemos que estar diciéndole, mira, todo va a mejorar, piensa positivo. Tal vez a la persona le sirva eso, tal vez no, pero lo que siempre le va a servir es permitir que la persona sea auténtica, que sienta lo que está sintiendo, que diga lo que está pensando. Siempre conviene empujar un poquito a la persona a que haga algo de actividad física, a que duerma bien, a que se alimente bien, porque de nuevo el duelo nos repercute mucho en el cuerpo. Y Camilo, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo práctico que esperamos no le toque a nadie, ni hoy, ni mañana, ni nunca, pero va a tocar. Alguien nos está viendo en este momento, dentro de media hora se entera que un familiar falleció por alguna circunstancia, un accidente. Bueno, los de Cali pues ya saben quiénes son las personas que perdieron la vida, pero por ejemplo pasa eso. Entonces alguien se da cuenta de que otra persona muy cercana a esta persona fallece. ¿Cómo va y le cuenta? Le dice, mire, su hijo, su primo, su padre, su abuelo, qué sé yo, iba caminando por acá. Y ¿cómo es ese momento y cómo lo podemos aprender para que sea un poquito más llevadero? Ese momento de la noticia inicial debe ser lo más delicado posible. Es como si a alguien le van a dar un diagnóstico difícil de salud, por ejemplo, que eso también es un duelo. Entonces, ese diagnóstico hay que darlo de una manera sumamente delicada, sutil, ¿sí? Con, de nuevo, pasos a seguir, porque la persona queda descolocada, queda desorientada, y con varias seguridades que uno como acompañante le puede dar. Por ejemplo, yo te puedo escuchar. No, yo no te voy a arreglar tu duelo, yo te puedo escuchar lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo. ¿Quieres estar en silencio? Perfecto, estamos en silencio, es completamente válido. Entonces hay varias estrategias que uno puede usar para que esta noticia llegue de una manera más delicada. Nunca con la expectativa de que la persona siga como si nada. La noticia sí o sí va a ser un impacto muy fuerte. Lo que pasa es que podemos hacer que sea menos fuerte con esta delicadeza. En los hechos de violencia que hemos atravesado en los últimos días en nuestro país, en los últimos meses, ¿qué tan fácil es hacer un duelo por hechos violentos cuando las imágenes de ese momento trágico se repiten a través de redes sociales, medios de comunicación? ¿Qué tan fácil es para la víctima enfrentarse nuevamente a ese momento de dolor? Porque quedó registrado en la historia, en las imágenes de las redes sociales, por ejemplo. Hay un fenómeno en las muertes por causas violentas que es muy común y es el estrés postraumático. El estrés postraumático lo que hace es que mi mente después repita, ni siquiera tiene que estar casi en las redes sociales. Con una vez que yo lo haya visto y me haya generado un impacto suficientemente fuerte, puede que mi mente entre en un estado de rumiación, que es repetir y repetir y repetir esos pensamientos. Son pensamientos intrusivos, puede que incluso yo esté soñando con eso, teniendo pesadillas con eso. Si ustedes están teniendo este tipo de sintomatología, importantísimo que se acompañen de un profesional de la psicología, porque eso ya es estrés postraumático, es un desorden psicológico que tiene la manera de abordarse. Se puede abordar de diferentes maneras, pero uno solito normalmente no sabe cómo hacerlo, entonces es importantísimo acompañarse. No es tan común y no es tan bueno hacer que la persona recuerde y recuerde el evento de una manera repetitiva, pero sí se puede abordar de una manera acompañada y profesional.
Bueno, Camilo, usted también tiene un libro, aquí también desmitifica algunas, porque hay como clases de duelo, ¿no? Perder el empleo, una situación difícil, además personas desaparecidas, Lina, como lo que hemos escuchado en estos días o lo que están pasando en Cundinamarca también. La desaparición, por ejemplo, de Valeria Afanador, que nos tiene a todos en vilo esperando buenas noticias sobre su encuentro, pero la familia está ahí, pues contándonos diariamente lo que está pasando en este caso, cómo afrontar el duelo frente a la desaparición cuando no se tiene pues, a la persona, de pronto no sabemos si está viva o está muerta, ¿qué hacer en esos casos? Ese duelo que se está viviendo a nivel Colombia y a nivel de la familia por la desaparición de esta chiquita, lo llaman duelo ambiguo, porque hay una ambigüedad en si tiene vida, si no tiene vida. No se sabe qué pasó, no se sabe dónde está, entonces hay una ambigüedad que hace que este duelo ambiguo sea de los duelos más complejos de abordar. Es uno de los duelos más difíciles, pueden ser duelos que duran básicamente toda la vida, porque la mente siempre va a estar buscando una certeza. Acá hay un consejo muy importante y es que se puede hacer el duelo a lo que está sucediendo, no necesariamente a una muerte porque no se sabe si hay muerte o no, justo ahí está la ambigüedad, pero se puede hacer el duelo a lo que está sucediendo, a esa incertidumbre que sentimos, a no saber dónde está. Se pueden hacer ceremonias para unir a la familia alrededor de estos sentimientos y poder expresarlos libremente, sin que uno sienta que de pronto está haciéndole el duelo por la muerte porque es que no se sabe. Y lo que yo siempre le digo a las personas que están en este tipo de duelo es que nadie les quite la esperanza, porque es que no se sabe, esa es la verdad. Bueno, y hablando de esperanza, Camilo Rusi, ya vamos terminando, como un mensaje a todas las personas que nos ven en este momento y que de pronto están pasando por una situación muy difícil o que a lo mejor, Dios no lo quiera, en algunos minutos se van a enterar de algo que no les gusta y puede ser algo muy complicado en sus vidas. Primera cosa y muy importante, dejemos de concebir al duelo como un enemigo. El duelo es más como un doctor. La vida es la que nos hace las heridas, ¿sí? La vida sucede, la vida tiene cambios, y cualquier cambio significativo hace que este duelo llegue a sanar esas heridas. Si cambiamos esta perspectiva del duelo, el duelo es mucho más llevadero. Entonces, de corazón, yo les digo, el duelo no viene a herirnos y hacernos sufrir. El duelo viene a sanar esas heridas con procedimientos que a veces pueden ser muy incómodos, como cuando uno va al doctor, se tuerce la muñeca y el doctor se la destuerce. Okay. Eso duele, es un procedimiento, pero el doctor no es malo. El doctor no está ahí para herirnos, sino para ayudarnos a sanar. El duelo tiene métodos que también a veces duelen, como la tristeza, como la culpa, como la rabia, el abandono, la irritabilidad, etcétera. Pero eso es justo lo que necesitamos para sanar. Lo que sí conviene es transitarlo en acompañamiento y con conciencia, y por eso en el libro justamente hay una cantidad de mitos derrumbados, de claridades y de herramientas para poder hacerlo. Está hablando usted de El duelo duele, y eso está bien, que es esta publicación que ha hecho Camilo Rusi, psicólogo experto en duelos. Gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias, Lina. Muchísimas gracias, Camilo, buen día. Gracias.